gigantenan dife Josué y Caleb. Corda boso e lidernan esnan ko apapia ku boso e palabra di Elohim. Considera e resultado dinan manera di vida e imita nan fe. Bo conoce edges andenan aki Samoa, Safat, Igal, Palti, Gadjel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Gioel. So fama a consiste den desconfia e poder de Elohim e di manera e i usando su morto e sundi un generación completo. Pero probabilmente o atende di edos endenen aquí Josué e Caleb nan para firme a quiere den Elohim so promesas ana ni abeba mera nan accompli. Conos por imita nan fe iega nan confía totalmente co Elohim por así es imposible escos kunan ay así. E fe di Caleb haciendo es imposible posible fe den action pasando e torcha. Fe di Josué con pa otene fe. Fe di Caleb haciendo es imposible posible. Sin embargo, mi romana kendi abay komi e pone ang corazon di e pueblo dirti pero ami sige Señor mi Elohim completamente. En nombre Caleb tanifica cacho manera so vida a demonstra e no a recibe en nombre e como un termino derogatorio pero pa motivo de su lealtad no hesitante e tabata fiel caminda otronan tabata infiel el akinda queda leal fiel na Elohim kaminda ko otronan at rek atras krem. Orako jes espion amira istatnan impossible ba conquista e gigantenan impossible pa vence. Caleb mira istatnan conquista e gigantenan come manera man pan. Un poco Josué, un poco Masyon Kone, el pera firme den su opinión hasta ora ko e multitud tapata kier a piedra nan. So ejempel ta encoraja nos pamantene, nos firme den Elohim, kende por hasi posible, lo que ta impossible a nos. Fe den action, award donami, FSD si Roman, aki ko Senyor apremente mi edja e abumes atende edja e ko e anikonan tabata, ayanan enan statnan, tabata grande e fortifica, pero Senyor yudando mi, Lomi corre con manera de él a visa. Según Caleb mes, ora ko Moises apidi a un cuenta, mi atrese peebek, un relato de acuerdo, mi conviccionan, mi sigur Señor mi Elohim, de enter mi corazón, pa motivo de su heldad, el awardo premente que lo hereda e lugar caminda sopianan atrapa durante de inspección. Caleb tabatin 40 años, ora ko el awardo manda como un espion. Después de 5 años de conquista, esa bata award on Humber bio de 85. So corpa e mente tabata enda mes vigoroso, e su pensamentunan enda tabata mes cruz. E tempo ayega para reclama e promesa, e prueba ko so palabranan, no tabata en vano, ko Elohim so yudansa, e tabata bay devora e gigantenan e conquistanan statnan. Pasando e torcha, ay Caleb abisa, lumidona miyo e muhe aksa den matrimonio na e Humber, ko ataka e captura Kiryat Sefer. Ora ko el a conquista parte di e territorio, ko tabata justamente di dice, Caleb considera el legado herencia, ko elo laga atras, so descendentenan lo sigue, confiada en Elohim manera el ahasi. El aprueba ko Elohim por do confia, awor e kier e hanya, on hindi kendi tabatin eme sunfe, asina ko elo por pasa e torcha nananan. Pa e motivo aki, el aprimente soyo, muhe soman na, esun kendi a conquista, Kiryat Sefer, tambe yama debil. So sobrino otonyel, tabata e Humber, udireso kendi a conquista e estad, e abira e prome juez de Israel. Después de akasa ko aksa, Caleb suyo mohe, convenci sus tata pa permite pa expande e area conquista, así aprobando somes un heredero digno de Caleb. F de Josué.
ora kunan e acaba di parti etera den su porcionan distribue Israelitanan aduna Josue tenun un herencia meilinan. Como un joven Josué abordo escogedor de Moisés como su asistente, él aproba de ta obesido y en de coraje piel de ayudanza y un estimado de Icosnan de Elohim. Ora coe tempo allega para reclamar su propio territorio, él a guardarte ora, potor e tribunan a obtener nan herencia, y él a escoge e porción co a sobra timna sera, un estat cerca de silo, caminda e santuario a lanta. Por eso historia no está sinaku. Paano to ignora e to echonan, simplemente esta ofrece un ángulo diferente de comprendimiento. Na lugar de queja no está urdo llama pa confia e somete na Elohim so planan. Bendicionan tabini na isnan, kendi ta queda totalmente de Señor. Vida dentur so dimensionan Mr. Wordo viva de acuerdo co e planan establecedor de Elohim. Tadi valor pa viva cerca de Elohim. Con pa obtener fe. Pase como conos tawordo. Rondona pa medyo de on asina grande. Nobia de testigunan. Taganos pone on banda torcos ko ta estroba epica ko asina. Fasil tamaranos. Waila ganos kore ko. Perseverancia. Ikarida ko tawordo marca panos. Piandonos wowonan riba Yeshua. E pionero e cumplido de fe. Pa ego so pone su delante ella soporta a cruz, menospreciando esa que su vergüenza y asienta naman derecha de trono de Elohim. Nos comportación ta inclina para reflejar lo que nos mira, tenasta asina llama, ñoronan, cofota refleja, y cota nubla e distinción, entre observa algo e así es aquí. E Bible ta invita nos pa observa ejemplo de gran heroína de fe, con atención especial na Yeshua, ejemplo supremo. Door di estudio e bidana di hendenan di fe, manera Caleb e Josue, nos ta sinya pa confia Elohim, manera nan ahasi, pata humilde, manera nan tabata, pakarga testimonyo, nen na iberdad ko kurasi, manera nan ahasi. Pero con nos por wordo transforma e bibeltakla, dor de permite Espiritu Santo pa obra dennos, isa kita on trabaho aktibo, los mesters escoge pa wordo transforma, y manera Caleb, bay traha nos awordo yama, pada sakripisyonan bibo pa Elohim. Awenus tin mester di convernan di fidelidad, completo convernan kendi, at sige Señor totalmente. Convernan kendi nota disponi, pata keto oraku na mester papia, kendi tames leal ko istal na prinsipyo, kendi nota busca, pahasi unsyo pretencioso, pero kendi ta kana humildemente ko Elohim, ko pasensi cariñoso, amabel, voluntario, Convernan Cortes, kendi ta comprende ko esencia de oración tapa práctica pe imustra obranan kulo kunta na e gloria de Elohim e ibon di su pueblo pa sige Yeshua ta requeri convertimento de enter corazón a comenzamiento y on repetición de convertimento a que tordia tabata Caleb so feden Elohim ku adon e kurashi ku aten e por di e miedo di ende e kapasit e para ku kurashi e determina den defensa di lo correcto. Tor de confianza riba emerson poder e general poderoso di ejercitunan de cielo. Tor verdadero soldado de cruz. Lo por recibe fuerza e coraje pa vence e obstaculonan o taparse invencible.